comenzar con una triste noticia. A las 3:15 de esta mañana ha fallecido Lorena, trabajadora de salud, primera trabajadora de salud fallecida por coronavirus. Después de haber luchado más de 30 días en el Hospital Regional de Temuco, quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, a su marido y a sus 2 hijas, a sus compañeros de trabajo del CEFAM de Lastarria de la comuna de Gorbea. Finalmente, agradecer a todos quienes estuvieron en el cuidado de Lorena en el Hospital Regional de Temuco, ya que pusieron todo su corazón y la acompañaron en todo momento durante esta enfermedad. Quiero agradecer en nombre de todos los ciudadanos, de todos los chilenos, que vemos en ti reflejado el esfuerzo diario que hacen los más de 300.000 trabajadores de la salud para enfrentar de buena forma esta pandemia, arriesgando su propia salud. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengo varios temas para comentar en la oportunidad de hoy, así que trataré de ser lo más breve y claro que pueda. Respecto a la evolución de la pandemia en el mundo, la situación sigue siendo extraordinariamente compleja. Tenemos 3.138.000 personas ya con infección comprobada y tenemos que lamentar 217.000, 218.000 casi fallecidos. De las 3 millones de personas con infección por coronavirus, 1 millón está en Estados Unidos, 1/3 de la población total infectada. País que concentra a la fecha 59.266 fallecidos. En el orden mundial siguen Italia, España, Francia, el Reino Unido, Bélgica, que sigue preocupantemente al alza, Alemania, Irán, Brasil, que incluso supera en sus casos a los casos fallecidos en China. En relación a América Latina, ya mencioné la situación de Brasil, donde hay 73.235 casos positivos, de los cuales han fallecido 5.083 personas. Por orden de fallecimiento, le sigue a Brasil Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Compartimos 207 fallecidos hasta el día de ayer. Y respecto al número de exámenes por millón de habitantes, que es muy relevante para tratar de entender mejor esta pandemia, el número más alto de exámenes por millón de habitantes lo tiene Chile, con 8.700 exámenes, 8.692 para ser exacto. Le sigue Perú. Perú se ha incorporado hace poco a una estrategia de testeo muy agresivo, lo que se ha traducido, por supuesto, en un mejor diagnóstico de sus casos. Y enseguida Ecuador, con 3.487 exámenes por millón de habitantes. Bastante más atrás sigue Argentina y Colombia en este tipo de exámenes. En relación a la evolución de la pandemia en Chile, como mencioné hace pocos días atrás, el comité de expertos que asesora al Ministerio, en el que participan infectólogos, salubristas, epidemiólogos del mejor nivel que podemos tener en el país, con un amplio currículum internacional, ellos han, como recuerdan, propuesto una redefinición de los casos positivos, de los casos que hay que notificar.
y como Ministerio de Salud hemos adoptado 2 de los 3 criterios que ellos han propuesto. El primero es el que hoy día existe, que es el de los pacientes que tienen síntomas respiratorios, dolor torácico, fiebre más de 37,8, secreción bronquial, etc. Y que tienen un examen de PCR al inicio de sus síntomas positivo que demuestra la presencia del virus, de este coronavirus en su árbol bronquial. Y hemos agregado un segundo criterio para decir que una persona tiene que ser notificada como caso de coronavirus en la situación de una persona que se le hace un examen de PCR a pesar, y sale positivo, a pesar que no tenga síntomas. Como hemos ido poniendo en común a lo largo de los días que han transcurrido, cada vez es más evidente que la mayoría de las personas que hacen una infección por coronavirus lo hacen en forma asintomática, sin mostrar síntomas. Y efectivamente ha aparecido un valor nuevo del examen de PCR para señalar que cuando es positivo, a pesar que la persona no tenga síntomas, uno debe notificar ese caso como positivo. Esto quiere decir que, de acuerdo a lo que hemos decidido con el Consejo Experto, el Consejo Asesor, perdón la redundancia, nosotros incorporamos desde el día de hoy 2 tipos de personas o casos notificados como positivos para coronavirus. Y repito, primero, lo que hemos informado siempre, que son los pacientes que tienen síntomas y que tienen un examen de PCR al principio de la enfermedad positivo, y en segundo lugar, y esto es lo nuevo, personas que no tienen síntomas, que probablemente han estado en contacto estrecho con alguien que sí está enfermo y que tienen un PCR positivo. Quiero recordar que en la medida en que hemos expandido el uso de PCR a contactos de personas positivas, la realidad en Chile está siendo concordante con lo informado a nivel internacional. En particular, en las últimas 4 días, se han hecho 920 exámenes de PCR en personas asintomáticas en contacto estrecho con alguien que fue un caso positivo. Y específicamente esto se ha hecho en 2 recintos penitenciarios de la capital, de la ciudad de Santiago, y en algunos hogares, recintos de adulto mayor. De los 920 exámenes realizados en estos días, 250 aparecieron positivos para coronavirus PCR en personas que no tenían síntomas. Repitiendo, insisto, la estadística más o menos conocida en el mundo, que entre 20 y 25% de las personas que han estado en contacto estrecho con alguien con coronavirus y no desarrolla la enfermedad, en realidad tuvieron el virus en su árbol bronquial, pero a pesar de ello no hicieron síntomas. No hemos incluido dentro de la definición todavía la recomendación de calificar como caso positivo de coronavirus a alguien que ha tenido síntomas respiratorios, que no se alcanzó a hacer por cualquier condición un PCR de inicio, que en Chile es muy poca gente, y tienen un escáner de tórax, una tomografía de tórax, que es compatible con una infección por coronavirus. Y no lo hemos incorporado porque, de acuerdo con los radiólogos, no hay un protocolo uniforme de informes respecto a esto. Tampoco existe escáner en todas las localidades y nos parece en ese sentido que todavía no es el momento de incorporar este tercer criterio. Esto, a partir del día de hoy, produce un cambio en la información que damos todos los días,
porque es evidente que vamos a utilizar este testeo para tomar exámenes de PCR cada vez más a personas asintomáticas que han estado en contacto estrecho con alguien que sí ha estado enfermo y ha tenido un PCR positivo. Y es por eso que en el día de hoy informo lo siguiente. Tenemos 529 casos que corresponden a la definición primera, nuevos. Personas que desarrollaron síntomas y se les hizo PCR y este salió positivo. Y tenemos un número no despreciable de casos que corresponden a estos testeos en asintomáticos que sube a 250 personas que vamos a notificar cada día como personas que no tuvieron la enfermedad, pero sí tienen un PCR positivo, y es probable que en la medida en que hagamos más de estos exámenes, que como se sabe están ampliamente disponibles y hemos aumentado, el testeo va a ir aumentando en forma importante. En resumen, hoy día tenemos de los pacientes que informábamos habitualmente 520 casos nuevos enfermos con PCR positivo y 250 casos de personas en los que se fue a la búsqueda, a pesar de no tener síntomas de esta enfermedad, pero que su PCR resultó positiva. Esto lo quiero vincular con que a partir de la próxima semana, lunes o martes, vamos a empezar a hacer entrega del carnet COVID. ¿Para quiénes? Para toda persona que habiendo tenido con síntomas o sin síntomas un PCR positivo, un examen de reacción de polimerasa en cadena, PCR, positivo para infección por coronavirus, una vez que haya cumplido las cuarentenas respectivas, si una persona sana 14 días, si inmunosuprimida 28 días, se le va a hacer entrega de este documento que es un carnet de alta en realidad, que dice que la persona ya superó esta enfermedad, sin pronunciarnos respecto a la inmunidad. En esta primera fase, dado que ha habido una controversia de carácter mundial respecto a cuánto dura y qué intensidad tiene la inmunidad producida por la infección por coronavirus, no vamos a incluir en esta primera etapa a quienes tengan un examen serológico, o sea, un examen de anticuerpo IgG positivo que demuestra a ciencia cierta que tuvo la infección, pero que no podemos decir cuál y no queremos, hasta que esto se aclare a nivel mundial, no queremos pronunciarnos anticipadamente respecto al nivel de inmunidad que esa persona tiene. Repito, a partir de la próxima semana vamos a entregar el carnet COVID a todas aquellas personas que hayan tenido una infección con o sin síntomas, como lo acabo de decir en los números, por coronavirus y que estimamos ya superó su condición. Los casos confirmados a la fecha entonces son 14.885 y los casos activos son 6.612, que se compara favorablemente con la cifra de 8.057 personas en Chile recuperadas de esta enfermedad y que por supuesto son los primeros que van a recibir este carnet COVID. Lamento informar de que debemos sumar, desgraciadamente, 9 personas fallecidas durante las 24 últimas horas hasta las 21 horas de anoche. No está incluida la funcionaria de Gorbea a la que hizo alusión el señor subsecretario, porque ella falleció, como se dijo, después de las 21 horas. Y los nuevos casos son 520. En relación al resto del informe, insisto, para ser breve, tenemos 53,2% de las personas que ya se han recuperado de la infección, por lo tanto, acreditables mediante el carnet COVID. Y como ha sido la tendencia en las últimas jornadas, tenemos un aumento de los exámenes informados cada 24 horas de PCR, que suman 6.454 exámenes, llevando a un total de 172.000
619 exámenes informados por 58 laboratorios a lo largo del territorio nacional. En relación a ventiladores disponibles, tenemos 595 respiradores. Esto es 12 respiradores más que ayer, porque hay pacientes, por supuesto, que han dejado de necesitar este dispositivo. Tenemos 418 pacientes en unidades de tratamiento intensivo por COVID. Esto es menos 10 personas que ayer. Y tenemos una ocupación de ventiladores mecánicos por pacientes COVID de 310. Esto es 7 menos que ayer y incluso 22 menos, si digo bien, 22 menos que hace 3 días, lo que lleva a que de cada 100 personas que están en una unidad de tratamiento intensivo, 74 están conectadas a un ventilador, muy diferente a lo que teníamos al principio de esta pandemia, que era de 92% de pacientes conectados a ventilación mecánica. Tenemos pacientes críticos, 67, esto es 8 pacientes menos que el día de ayer, y como ya mencioné, la disponibilidad de ventiladores mecánicos es de casi 600 para quien lo necesite a lo largo del país. Pacientes críticos, catalogados como críticos por sus médicos tratantes, se mantienen estables los últimos días 75, 81, 75, 67 en las últimas 24 horas. Los últimos puntos a los que quiero hacer referencia son los siguientes. En primer lugar, dar a conocer que hubo una preocupación nacional por 2 lactantes con una infección por coronavirus que están en el hospital de Antofagasta, unidad de tratamiento intensivo pediátrico. Estos 2 menores de 1 y 3 meses de edad respectivamente fueron ya desconectados exitosamente de la ventilación mecánica y afortunadamente evolucionan en forma satisfactoria. Lo siguiente que quiero señalar es que el carnet COVID que ya mencioné, y algo muy importante que se refiere a la actividad no vinculada a COVID en la red pública, privada, en la red integrada. Es evidente que hoy día tenemos una ocupación bastante baja de pabellones quirúrgicos, tanto en la red privada como pública, de camas básicas, y es por eso que, por instrucción del presidente de la República, vamos a hacer 2 cambios en el día entre hoy y mañana, fin de mes. El primero es que existe un decreto presidencial que suspendió una cantidad relevante de garantías de oportunidad de enfermedades, de las 85 enfermedades incluidas en el régimen auge. Este decreto presidencial se va a anular, vale decir, un decreto nuevo le va a poner término, lo que quiere decir que a partir de la próxima semana todas las garantías auge, de enfermedades auge, de las 85 enfermedades, deben ser cumplidas de acuerdo a los tiempos, a las garantías de oportunidad que en el decreto del presidente de la República de julio del año pasado quedaron claramente especificadas. Y por supuesto, el cumplimiento de estas garantías es exigible por la población, y supervigilable, controlable por la Superintendencia de Salud. Asimismo, en una circular vinculada a la alerta sanitaria, se instruyó que se dejaran de hacer cirugías electivas en todos los recintos públicos y privados de salud del país. Esta restricción va a ser levantada parcialmente a partir del día de mañana, en el sentido de que aquellas cirugías que sean cirugías mayores ambulatorias o que como máximo tengan una noche de estadía en el hospital
van a volver a hacerse, la limitación va a desaparecer y las personas van a poder recibir el tratamiento quirúrgico que necesitan y por el cual han esperado a veces tanto tiempo, desgraciadamente. Por el momento no se va a autorizar otro tipo de cirugías que pueden implicar ingreso a las unidades de tratamiento intensivo como manejo de la propia cirugía o estadías prolongadas dentro del hospital. Quiero recordar también que no hay ninguna limitación, prohibición para la actividad ambulatoria de consulta y aquí insisto en la preocupación que tenemos porque vemos que una cantidad significativa, no menos del 20%, de pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, depresión, etcétera, han dejado de concurrir a sus controles e incluso algunos no han retirado los medicamentos que mantienen a raya estas enfermedades crónicas. En resumen, vamos a poner término al decreto presidencial que limitaba el cumplimiento de las garantías de oportunidad auge, que las suspendía, y en segundo lugar vamos a autorizar la realización de cirugías mayores ambulatorias que tengan como máximo una noche estadía en el hospital. La Sociedad de Anestesiología de Chile ha elaborado un protocolo que el subsecretario ha operativizado, en el cual, por supuesto, para toda persona que vaya a una cirugía hay determinados cuidados que hay que tener, entre ellos, respecto a lo que mencionaba antes, hacer un PCR para coronavirus por lo menos 48 horas antes para el que alcance a estar informado de la cirugía por precisamente la posibilidad de que una persona que va a una cirugía sea uno de estos casos asintomáticos a los que he hecho referencia. Preguntas. Hola, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle por el caso de esta funcionaria de la salud que fallece en la región de la Araucanía. Desde el personal que trabajaba con ella dicen que ella estuvo varios días sin saber que tenía la enfermedad y que tampoco estaban los insumos disponibles en el SECOF que ella trabajaba para darle protección al personal con el que laboraba. Incluso resultó a raíz de la infección que tenía ella más personal infectado. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? Quizás sí hay también ahí una autocrítica respecto a cómo se manejó este caso en esa región y también aprovecharles de consultar sobre las dudas que surgen de la situación del hospital de San Antonio. ¿Qué pasó con el personal médico? Efectivamente, si renunciaron o no a sus labores. Bueno, en cuanto al caso de Lorena, fue un caso que se contagió fuera de su lugar de trabajo. Fue uno de los primeros casos. Hay que recordar que ella estuvo bastante tiempo hospitalizada y anteriormente había consultado por algunos síntomas propios del coronavirus. Por lo tanto, obviamente, las test de PCR y todo eso que debiese estar, obviamente eso está dentro de lo que es el hospital regional. ¿No? Nosotros hoy día no tenemos laboratorios en los SECOF del país como para poder realizar PCRs a nivel de atención primaria. En relación a la circulación de una noticia que habría publicado un medio nacional acerca de la renuncia de todos los doctores, de todos los médicos del Hospital San Antonio, la misma dirección del Hospital San Antonio salió a aclarar esa situación, desmintiendo totalmente eso. Por lo tanto, hago un llamado a la calma, a la ciudadanía, a quienes se atienden normalmente en el Hospital de San Antonio, porque sus funcionarios están comprometidos para poder atenderlos, especialmente en una situación de pandemia como la que estamos viviendo en este minuto. Subsecretario, ministro, buenos días. La pregunta va en todo caso para la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con respecto a las comunas que están en cuarentena y específicamente con las comunas de Santiago y Ñuñoa, que entraron nuevamente en este periodo de 7 días, van a cumplir la próxima semana 40 días de cuarentena. La pregunta es finalmente por los criterios para decidir eso y básicamente porque ayer usted comentaba que, por ejemplo, ha habido un exceso de permisos
en estas comunas. Entonces, ¿es ese el criterio? Si se puede hacer una mayor fiscalización, si se van a reducir la cantidad de permisos en estas comunas que siguen con contagios activos, y particularmente en Ñuñoa, el alcalde hoy en una entrevista en La Tercera decía que no se le ha entregado a ellos los criterios que se están tomando. Si podemos profundizar con lo que pasa en Ñuñoa y Santiago. Cedo la palabra a la subsecretaria Paula Daza. Con respecto a ambas comunas, primero que nada decir que efectivamente ambas comunas llevan más de un mes en cuarentena. Los criterios tanto para implementar la cuarentena en una comuna como para sacar la comuna de cuarentena, uno de los criterios más importantes es que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, disminuya en esas comunas. Lo que hemos visto tanto en la región, en la comuna de Ñuñoa como en la comuna de Santiago, es que esto no ha pasado. Por eso aquí lo más importante, más allá de todas las medidas que tome la autoridad para restringir el flujo de personas en la calle, porque sabemos que la medida que tiene un impacto es que las personas no circulen en la calle, especialmente en estas comunas donde hay una cuarentena estricta, y que los permisos, que las salidas a la calle sean absolutamente excepcionales. Es por eso que en el día de ayer la subsecretaria de Prevención del Delito ha fortalecido, es decir, ha restringido aún más los permisos que se están dando para disminuir el flujo en aquellas comunas que están con cuarentena. Sabemos que la cuarentena, una de las medidas más estrictas que tenemos para poder contener el virus, coronavirus. Y por lo tanto es tremendamente importante que las personas lo cumplan, porque para poder disminuir esta curva, sobre todo en esas comunas que llevan tantos días con cuarentena, con todos esos efectos negativos que le hemos comentado, salud mental, no poder salir a la calle, no poder compartir, es fundamental que todos los ciudadanos que están en esas comunas cumplan con estas medidas y que los permisos sean solicitados en forma absolutamente excepcional. Esperemos que con esta restricción disminuyan en forma importante los permisos, pero aquí la responsabilidad individual de las personas es fundamental. Pero como autoridad sanitaria, ¿se puede, porque ayer la subsecretaria Martorell decía que se está evaluando la cantidad de permisos? ¿Ustedes han sugerido, por ejemplo, reducirlos en estas comunas o en otras? Si nos puede ser más específico. Bueno, sí, efectivamente, se están evaluando disminuir sobre todo el número de permisos que se dan por persona, que se dan por familia, que se dan en distintas circunstancias y que aquellos permisos que se usen para situaciones excepcionales, abastecimiento, servicios de salud y otro tipo de trámites que sean realizados de una manera muy excepcional y que no sea un uso excesivo del permiso. Nosotros nos parece que el uso de permiso tiene que ser una medida absolutamente excepcional para las personas, porque lo que busca la cuarentena es que las personas se queden en sus casas y de la manera más efectiva es que todos se queden en sus casas para poder disminuir el tiempo que hoy día estamos viendo, como en la comuna de Ñuñoa y en Santiago, que se ha extendido más de 40 días, que es un tiempo muy excesivo y que produce un efecto, sabemos, que negativo en las personas. Muy buenos días. Primero quisiera pedirles precisar sobre esta diferenciación que se va a hacer en los casos. Hay 520 casos nuevos que suman entonces el total de 14.885 y quisiera pedirle si puede precisar sobre estas 250 personas asintomáticas. Entonces se va a empezar a dar un registro diario aparte de los casos totales. Y la pregunta que teníamos planteada inicialmente es sobre el concepto de meseta que se ha estado hablando en los últimos días. Si se puede profundizar sobre ese concepto, cómo va a cambiar la estrategia también del manejo de la pandemia este concepto, y también si es que consideran estimaciones, por ejemplo, de la Universidad de Singapur, que proyecta una importante baja en el virus para junio y de hecho una retirada completa para el mes de octubre. Voy a dejar al ministro para que responda. Hoy día sabemos que el comportamiento de esta infección por coronavirus, SARS-CoV-2, como se llama el virus, no tiene nada que ver con lo que inicialmente se señaló. Y ya enfaticé un punto muy importante, cuál es que la mayoría de los casos cursa en forma asintomática. Hay reportes de determinados condados en Estados Unidos
que dice que la cantidad de personas asintomáticas que tienen una infección, que tuvieron la infección, se multiplica por 35 veces respecto a los casos certificados con síntomas. Si así fuere, nosotros no tenemos una información confiable de Chile respecto a esto. Recién hay 2 universidades que están haciendo estudios de cero prevalencia, o sea, cuánta gente en Chile, en una muestra aleatoria, que no ha tenido incluso síntomas de infección por coronavirus, en realidad tiene la inmunidad que da fe de que tuvieron la infección y ya se recuperaron. Vamos a tener noticias de ello prontamente. Pero lo que sí quiero señalar es que en la medida en que hemos expandido el uso de PCR, y perdón que repita, nos hemos encontrado con una cantidad creciente de personas que han estado en contacto estrecho con un enfermo y tienen un PCR positivo a pesar de no haber desarrollado ningún síntoma. Como usted señala en la pregunta, a partir de hoy nosotros vamos a informar por separado los casos que tienen síntomas y que por lo tanto demandan a los hospitales, a las unidades de tratamiento intensivo, de aquellas personas que tienen un PCR positivo, pero que no tienen síntomas y por lo tanto no generan demanda. Respecto a mesetas, cumbres, espigadas y todo esto, es evidente que lo relevante desde el punto de vista epidemiológico no es cómo se mueven los casos acumulados, que necesariamente siempre van a ser crecientes hasta que teóricamente toda la población haya sido infectada, ya sea por el virus o artificialmente por una vacuna, sino que lo que importa es cómo se mueven los casos diarios, cuántos casos nuevos agregamos cada día. Y como se ha señalado, nosotros hemos llegado, por usar la palabra, a esta suerte de meseta, en el cual el número de casos nuevos, el número de personas fallecidas, el número de personas conectadas a un ventilador mecánico, el número de personas que está en una unidad de tratamiento intensivo se mantiene estable. Y en ese contexto quiero recordar que todo el manejo que estamos haciendo lo que busca es no llegar a un momento en que tengamos un gran número de casos sintomáticos enfermos que produzcan una demanda a los servicios hospitalarios que no podemos resolver. Y ese es el motivo por el cual acabo de señalar que, dado que la ocupación de nuestros pabellones y camas está siendo tan baja, vamos a abrir el espacio de que personas que están sufriendo porque esperan por una solución a un problema no COVID lo resuelvan. Y la otra pregunta era... Sobre la estrategia también que esto implica con la meseta y la consideración de estudios internacionales que prevén una baja importante para junio, incluso octubre, en el caso de la Universidad de Singapur para nuestro país. Insisto, lo relevante es que la meseta, por llamarla de esa manera, esta tendencia a no cambiar, fundamentalmente tiene que ver con la exigencia de recursos en las unidades de tratamiento intensivo respiradores. Y en ese sentido estamos verdaderamente en una situación plana, o meseta, si se prefiere. Respecto a las proyecciones de la Universidad de Singapur, tengo que decir que desgraciadamente proyectar el futuro en este caso es algo terriblemente riesgoso. Ya hemos escuchado de proyecciones que se hacían respecto a Chile, que señalaban que a esta época íbamos a tener miles de muertos, no ha ocurrido, o incluso millones de casos, y de la misma manera aparecen proyecciones más bien optimistas, llamémoslas, en las cuales se señala que esto podría estar terminado en Chile y en otros países se hace el análisis en pocas semanas o meses más. Yo llamo a la cautela, llamo a no bajar la guardia, porque además, y hay que decirlo con toda honestidad, la infección, la pandemia, los casos se están moviendo hacia lugares más vulnerables de nuestro país, donde es más difícil el aislamiento social, más difícil que la gente se quede en su casa, más difícil el cumplimiento de cuarentena, más difícil la atención sanitaria, y creo que tenemos que mirar con enorme cautela y responsabilidad el no relajar ninguna medida.
me refiero a lo que se le preguntó antes a la subsecretaria Daza. En cualquier ciudad de Chile que está en cuarentena, las cifras son aproximadamente las mismas. 10% de las personas en la práctica, por el abuso de permisos, porque saca a pasear la mascota 1, saca a pasear la mascota 2, porque después va a la farmacia, porque después va a hacer trámite, incluso en día sábado, nos encontramos que este 10% de personas hace de la cuarentena una medida que se hace menos efectiva. Y eso implica, y hay que mirarlo desde el punto de vista del control ciudadano también, significa que este grupo de personas está haciendo que en ese lugar la cuarentena se prolongue con todos los daños que implica. Y las cuarentenas no tienen límite, o sea, podrían durar 1 mes, 2 meses, 6 meses, no lo sabemos. Todo lo que sea necesario para lograr que la curva de nuevos casos empiece a declinar en ese lugar o en esa comuna específicamente. Ministro, quería preguntarle en qué caso se va a realizar exámenes de PCR a asintomáticos. ¿Va a ser solo en casos de contactos estrechos? ¿Ahí se va a aplicar ese criterio o se va a ampliar ese criterio? Lo segundo, hacia atrás, entonces, ya no vamos a tener el conteo de los casos que fueron asintomáticos. Tenemos que desde hoy día empezar a contabilizar esto y preguntar además por los trabajadores de la construcción. Hay una protesta en estos minutos en Providencia, ellos no se sienten seguros. Las autoridades habían presentado un plan, pero al parecer esto no se está cumpliendo. ¿Qué se va a hacer para garantizar a los trabajadores, no solo de la construcción, sino que a todos a los que vuelvan a sus labores presenciales, la seguridad frente al COVID-19? A falta de un criterio más claro internacional, respondo a la primera pregunta. Es efectivo que todos los días nosotros vamos a notificar los casos sintomáticos con PCR positivo y además los casos asintomáticos con PCR positivo, como acabo de decir. Hoy día 250 casos nuevos que corresponden a la búsqueda, a la pesquisa, con 920 exámenes totales PCR, de los cuales salieron estos 250 positivos, y 520 casos nuevos con síntomas, ¿no es cierto?, que significan una potencialidad de demanda sobre la estructura hospitalaria. En relación a esto que usted menciona de algunos trabajadores de la construcción, le hemos pedido a la Seremi de la región metropolitana que se dirija, debe estar allá en este momento, revisando que efectivamente los protocolos que se han señalado para vuelta al trabajo se estén respetando, estén los implementos necesarios para que las personas no corran riesgo. Y respecto a quiénes les vamos a hacer exámenes de PCR, el orden es el siguiente. En primer lugar, en sitios donde tengamos brotes locales, pero que significan un enorme riesgo de un brote masivo. Y el ejemplo más claro lo constituyen los recintos carcelarios y los hogares, residencias de adulto mayor. Vale decir, tal como ha ocurrido en la cárcel de Puente Alto, todos los gendarmes, todos los internos van a ser testeados con PCR. ¿Por qué? Porque eso genera una conducta concreta, que es que los pacientes o personas que resulten positivas para PCR van a un lugar de aislamiento y las que resultan negativas van a otro sitio que está fuera, no quiero dar detalles, fuera del penal de Puente Alto, para que hagan una cuarentena y no se enfermen, no se contagien, mientras, ¿no es cierto?, el brote de la cárcel. En segundo lugar, insisto, primero, recintos con mucha densidad de personas, donde puede haber un brote con implicancias colectivas muy grandes. En segundo lugar, los trabajadores de la salud. Nosotros tenemos hoy día cerca de 2.000 trabajadores de la salud que están en cuarentena preventiva, en un orden de 720 casos que siguen activos. Es legítimo que examinemos a esos trabajadores que además permiten que otros salgan adelante de esta enfermedad o de otras, para ver si alguno de ellos efectivamente tiene el examen positivo, lo que significa que cumplida la cuarentena respectiva,
no tenemos síntomas de inicio, tenemos solo el examen, pueden volver a trabajar y volver a ayudar. Esos son nuestros dos principales focos donde vamos a concentrar el testeo PCR, del cual, como ustedes saben, tenemos una capacidad instalada para hacer 12.000 exámenes diarios, o sea, estamos todavía lejos, holgados, para seguir aumentando esta estrategia que ha sido aconsejada por nuestros asesores, y además tenemos la posibilidad de aumentar esa capacidad a 18.000 exámenes diarios, que es una enormidad para incluir, insisto, a esta segunda categoría de personas. Vamos a incluir una tercera en un tiempo más, que es aquellas personas que no tuvieron síntomas, no se les hizo PCR, pero que tienen una inmunoglobulina G, un anticuerpo específico contra el coronavirus elevado, positivo. ¿Por qué? Porque eso nadie lo discute, es una huella indeleble de que la persona tuvo una infección por coronavirus y por lo tanto, ¿no es cierto?, dentro de las discusiones que se están dando en la comunidad internacional, uno puede decirle a esa persona, usted ya tuvo la infección y es posible, hay una probabilidad alta de que usted no se vuelva a infectar y no infecta a nadie, al menos durante los próximos 3 meses, y ahí vamos a tener una tercera categoría cuando masifiquemos el examen de anticuerpos, como ha sugerido el comité de expertos, que no los incluyamos como casos. Ministro, y para entender, estos 250 PCR positivos pero asintomáticos, ¿son del último día, son de las últimas semanas, para tener claridad al respecto? Y todos los días nos van a informar de estos PCR asintomáticos aparte, ¿no los suman al total? Todos los días lo vamos a informar de la manera que he señalado, y esta acumulación de exámenes entregados en el día de ayer corresponde al stock de exámenes que se tomaron en los recintos que he señalado, los 920 exámenes en los recintos penitenciarios, y estoy hablando de la ex penitenciaría, el recinto penitenciario de Puente Alto y diversos hogares de adulto mayor donde ha habido casos y ha habido la necesidad entonces de testear, examinar al resto de la población. Y para ser sincero, y lo digo con humildad, hemos encontrado un instrumento extraordinariamente útil en estos exámenes para poder distribuir mejor los aislamientos entre quienes están cursando o tienen presencia del virus, a pesar de que no tengan síntomas, y quienes todavía no lo tienen. Buenos días, ministro. Usted aludía en este reporte a 2 lactantes de Antofagasta que salieron de esta ventilación mecánica. Con respecto principalmente a estos menores de edad lactantes, ¿se tiene algún número, catastro? ¿Han aumentado precisamente los casos de contagio en ellos? Y en relación a eso, ¿sí se ha tomado medidas especiales de cuidado para atender este foco? Ya que, por supuesto, el protocolo que hay con los adultos es distinto al que tienen los niños. Y en otro tema, un tema personal, usted en el día de ayer decidió cerrar su cuenta de Twitter, esto por ataques, amenazas. Si nos puede aclarar desde cuándo usted ha recibido estas amenazas por esta red social, contra quienes iban, si usted finalmente hizo esta denuncia a la PDI. Se lo pregunto también porque hay preocupación de las autoridades. Usted no es la primera persona que recibe este tipo de amenazas, también lo hizo la semana pasada la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, que incluso en el día de ayer también lo apoyó. Respecto a lo primero, en el informe epidemiológico que debe estar ya en la página web del Ministerio, el informe epidemiológico, sí, del día 27, nosotros tenemos un total de menores de 4 años con una infección demostrada de 228 casos totales, entre 0 y 4 años. Los lactantes que se enferman son muy pocos hasta ahora, afortunadamente. Perdón, los lactantes que hemos detectado, porque sabemos que la probabilidad de que los niños adquieran una forma asintomática de infección es altamente probable y no es diferente al de la población general. Aquí el problema fundamental, de nuevo, es la madre embarazada que adquiere COVID y que puede, después del nacimiento, creemos,
transmitir la infección al recién nacido, y es por eso que se hace recomendable una cuarentena muy estricta durante el periodo, digámoslo así, de prenatal, el permiso prenatal de estas madres para que ellas no se enfermen, siendo probable que sea una enfermedad leve, pero las defensas de su recién nacido van a ser muy bajas y corren riesgo. Y en segundo lugar, efectivamente suponemos que en la medida en que hagamos más exámenes, ya sea PCR o anticuerpos, vamos a detectar mucho más niños que hoy día no están catalogados como que hayan tenido la infección, pero que sí, según la experiencia extranjera, van a aparecer. Respecto al tema del Twitter, prefiero no referirme, a un tema personal, y lo que sí quiero señalar es que en el día de hoy se renueva otra medida que se renueva cada semana, que es el cierre de fronteras. El acceso a Chile a través de sus fronteras puede hacerse solo para quienes son extranjeros y tienen una residencia comprobada en el país, o para chilenos que están residiendo fuera, están viajando y que desean volver a Chile. Para ellos las fronteras de Chile están abiertas, pero para todo el resto de y tienen que hacer cuarentena igual de 14 días, estos nacionales o extranjeros con residencia, pero el resto no puede ingresar a nuestro país hasta que esta medida, que se renueva el día de hoy, insisto, del cierre de fronteras, se levante. Muchas gracias por su interés y preguntas, y nos estamos viendo.